las empresas, cuando promueven un juicio de amparo por una norma que se considera inconstitucional, van y pagan, y si obtienen sentencia favorable, después, a través del cumplimiento de la sentencia de amparo, piden la devolución. Perdón, Ricardo, nos haces ver el efecto positivo de no ejercer esta garantía. Es correcto. ¿Hasta qué punto el ejercicio de la garantía, si yo obtengo resolución favorable, puede disminuir los plazos y las trabas que en todo caso la autoridad, aunque ya es obligada por una resolución de la Corte, pueda llegar a imponer, ¿no?, para devolverme esas cantidades en la práctica? En la práctica, de hecho, sí reduciría de manera sensible el plazo para la recuperación de las cantidades, principalmente si pensamos a lo mejor en alguna autoridad en la que es 100% renuente a devolver cantidades pagadas, como por ejemplo sucede, y es un caso público, digo, no es que yo tenga algo contra ellos, pero bueno, pues es un hecho que el gobierno del Distrito Federal, en el cumplimiento de las sentencias en contra de normas en materia tributaria, normalmente pues pasan 2, 3 años antes de que devuelva alguna cantidad, e incluso los juicios tienen que ir hasta la última instancia, la Suprema Corte. Prácticamente ya cuando el asunto se va a ver si se destituye o no al funcionario, la noche anterior o la tarde anterior, el gobierno del Distrito Federal va y paga, ¿no? Pero entonces, estos plazos prácticamente implican un juicio nuevo de 1, 2 o 3 años, ¿no? Entonces, si la garantía, si en lugar de pagar garantizo, desde luego, como la garantía es un billete de depósito y ese billete de depósito de alguna manera está consignado ante el propio juez de distrito que conoció el amparo, bueno, si tenemos sentencia favorable, pues será muy inmediato la devolución de esas cantidades. Es un proceso muy corto, muy rápido. Sin embargo, por ejemplo, a nivel federal, la realidad es que el proceso para la devolución de las cantidades pagadas indebidamente por un particular es un proceso mucho más sencillo, es un proceso mucho más corto, son procesos que probablemente lleven 2, 3 meses, quizá 4 o 5, cuando más, y que la ventaja es que como inversión, digamos, si dilata la autoridad en el cumplimiento de ese fallo, esos 4 o 5 meses sin duda me van a pagar una inversión muy alta, porque la tasa de interés que se le cobra al gobierno federal cuando no devuelve lo que debe devolver en tiempo es muy alta. De la misma manera que sucede cuando el particular no paga algo que debe, también la tasa es muy alta, no es exactamente la misma. Entonces, en ese sentido, sí lo acorta, pero se vuelve, creo yo, muy poco atractivo para un particular acceder a una garantía de esa naturaleza donde finalmente va a estar teniendo que pagar por lo mismo que le correspondía con un riesgo alto, ¿no? Entonces, sí es un tema que influye, aunque creo que en el caso federal, en el caso por lo menos de las contribuciones federales, pareciera que no, desde mi punto de vista, no es determinante para ir a una o a la otra. A nivel local creo que sí es un tema que por lo menos vale la pena reanalizar. Claro, muy bien, perfecto, Ricardo, gracias. Entonces, lo que señalaba es, al final del día, cuando llegamos a que se declare inconstitucional esta norma que impide la deducción, va a venir un primer acto por parte de las autoridades donde me va a decir, oye, van a emitir un oficio, y en ese oficio lo que va a decir es, juez, te informo que he desincorporado de la esfera jurídica de la empresa o del quejoso la obligación o la disposición que impedía tomar la deducción, y te juro que no le voy a volver a cuestionar si toma la deducción, ¿no? Ese, digamos, es un oficio cuyos efectos son hacia el futuro, y como tal los efectos hacia el futuro pues quedarán colmados con ese oficio donde ya ninguna autoridad me va a poder volver a cuestionar el tomar la deducción. En tanto la disposición no se modifique, es correcto, ni en una coma. Una coma que la modifique deja sin efectos esa protección, podemos decirlo así, en términos muy llanos. Es correcto. De hecho, es un criterio que se estableció a partir de 1994 para acá, es decir, con la nueva integración del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya quedó muy claro que si el amparo es promovido contra la autoridad y respecto del acto de aplicación, del acto que se está reclamando, y contra eso es contra lo que tengo el amparo, cualquier decreto posterior, que puede ser una repetición idéntica de lo que ya se tenía, por el hecho de, para ser más gráficos, yo reclamé el decreto legislativo que reforma, adiciona y deroga las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, expedido el 3 de febrero de 2000. Y luego viene un decreto idéntico, que me repite exactamente lo mismo, pero ya ahora se llama decreto
que ahora en lugar de reforma adiciona, es que adiciona, reforma y deroga, tal. Y es de otra fecha. Formalmente es un acto legislativo diferente. Y como el amparo, la fórmula que establece la ley de amparo en el artículo 80 es que las sentencias solo se encargarán de proteger a aquellos que lo pidieron respecto de las autoridades y de los actos que específicamente fueron señalados como reclamados en la demanda y que en la sentencia se les concedió la protección constitucional, cualquier cambio que sufra ese decreto, pues bastará para que deje de surtir efectos ese juicio de amparo. Anteriormente el criterio que prevalecía en la anterior integración del Pleno en la Suprema Corte era un criterio más de economía procesal. Lo que decían es, oye, si en el fondo son dos decretos idénticos y subsiste el problema de fondo, o sea, la violación constitucional, pues la protección continúa surtiendo efectos. Así estaba hasta el año de 94, donde viene la nueva integración y cambia por completo el criterio. Pero es un muy buen punto, ¿no? Hacia adelante seguirá este oficio que emita la autoridad, protegiendo al quejoso para que no le vuelvan a aplicar esta norma que no le permitía deducir, concretamente en el caso que yo ponía, las deudas con sistema financiero o con su intermediación, hasta en tanto la ley no cambie. Y concretamente en el caso de la ley del impuesto al activo, fue reformada en el año de 2007, en enero de 2007, para, en lugar de no permitir deducir las deudas con sistema financiero y con su intermediación, fue ahora para no permitir deducir ninguna, ¿no? En ese año ya... Equidad, ¿no? En todo caso. Exactamente, ¿no? Ese es, digamos, los efectos hacia adelante de esa sentencia. Ricardo, antes de que abandonemos este punto, en tu experiencia profesional, si el cambio por un acto legislativo posterior se da un cambio, pero digamos de forma, no de fondo, como nos haces ver que el decreto se llame de manera diferente, la Suprema Corte, si yo vuelvo a imponer este medio, en términos de tu experiencia, ¿es coherente con sus decisiones pasadas y podría yo pensar que el camino lo tengo ya hasta cierto punto avanzado por tener una resolución previa que me dio la razón y no haber cambios de fondo? Desde luego es un punto que, como todo en derecho, afortunadamente no es ni blanco ni negro, ¿no? Realmente no es una ciencia exacta y 2 más 2 no son necesariamente 4, ¿no? Pero la realidad es que la Suprema Corte, como creo que determinaría o resolvería este asunto, y que es como de hecho lo ha venido resolviendo en la mayor parte de los asuntos que se le han planteado, es a través del sistema famoso de las porciones normativas, ¿no? Es decir, un artículo no nada más contiene una porción normativa, ha dicho la Suprema Corte. Por ejemplo, si vemos el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es un artículo donde se contienen todas las deducciones que pueden hacer los contribuyentes. Entonces, no me pueden declarar inconstitucional el 29, ¿no? O sea, me van a decir, oye, pues es inconstitucional el 29, fracción segunda, que contempla la imposibilidad o la deducción del costo de ventas, por ejemplo, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo deje de aplicar a lo mejor la fracción novena de pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor, por decir algo, ¿no? Entonces, este sistema de las porciones normativas es lo que ha hecho que la Corte todavía lleve a más detalle esto del cambio legislativo. Si tenemos una disposición que nos impedía, como es el artículo 5, tomar la deducción de las deudas con el sistema financiero o con su intermediación, ese artículo 5, si lo leemos, trae muchas más disposiciones. Y a lo mejor se modificó al año siguiente el artículo 5, pero se le agregó un último párrafo que no afecta en sustancia la no deducibilidad de las deudas, sino que me habla de otra cosa diferente. Bueno, en ese caso, aunque se hubiera reformado la ley con motivo, y que sea un acto legislativo diferente el que creó el último párrafo, lo que debiera de ser, y es lo que ha sucedido en la mayoría de los casos, es que esa reforma que sucedió no afecta como tal el amparo que tiene concedido la empresa, y por ende la empresa continuará ejerciendo su amparo hasta en tanto la ley no sea modificada en la porción normativa respecto a la cual le concedieron el amparo. Esto, digo, la verdad es que llevado a un extremo mucho más delicado, recuerdo un caso que sucedió concretamente en el año de 2002. En el año 2002 se modificó la ley del impuesto especial sobre producción y servicios para gravar, entre otras cosas, a las personas que
enajenaban o importaban refrescos y los concentrados para preparar estos refrescos. Hubo algunas empresas que decidieron promover amparo en contra de esta disposición y obtuvieron sentencia favorable. Esa sentencia favorable, básicamente, la que me viene a la mente fue porque en el artículo 8 decía, oye, están exentas del pago del impuesto, entre otras las que enajenen cervezas y que la vendan al público en general. Entonces decía el juez de distrito, y estas sentencias quedaron firmes, dice, oye, es inconstitucional que a los cerveceros les des una exención cuando vendan al público en general y a los refresqueros no, si están en la misma circunstancia. Es más, es menos dañino, habrá que ver desde qué punto de vista, ¿no? Pero es menos dañino el refresco que la cerveza, ¿no? Entonces obtuvieron sentencias favorables. Y en el año de 2003 viene un cambio a la definición de lo que se considera refrescos, que estaba en el artículo 2. Y entonces las empresas dicen, oye, promuevo un nuevo amparo o no en 2003, porque me cambió la definición de lo que es refresco. Y entonces no sé si mi amparo que tenía me sigue protegiendo o no me sigue protegiendo. La realidad es que si lo vemos desde el punto de vista estrictamente de sustancia, pues la respuesta pareciera ser que sí. ¿Por qué? Pues porque yo antes lo que era refresco, pues no sé si ahora es exactamente lo mismo que lo que ahora es refresco. Y vamos a pensar que sí, pero si viene una nueva disposición, pues me tengo que ubicar en una nueva disposición y leerla como si no existiera, porque es el primer año que sale, ¿no? Entonces, se promueven estos amparos, el asunto llega finalmente hasta la Suprema Corte, y la Suprema Corte determina que sí sigue protegiendo la sentencia al quejoso, porque la porción normativa respecto de la cual se le concedió el amparo, que era el artículo 8, en su fracción quinta, creo que era de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, seguía intocada, ¿no? Entonces, podía ser que lo que vendiera era igual o no era igual, pero si el 8 no se había modificado, el amparo me seguía protegiendo, ¿no? Entonces, pues son de esos puntos en donde es muy delgada la línea y digamos, los criterios de la Corte han sido congruentes con el tema famoso de las porciones normativas. Te agradezco mucho esa explicación con los ejemplos, Ricardo. Y bueno, antes de esa pregunta que te hacía, nos platicabas, en el caso concreto del impuesto al activo, cuando se saca de la esfera jurídica un determinado artículo, ¿qué efectos se producen entonces? Bueno, decía hacia adelante, ya que no me lo vuelvan a aplicar. Sí. Y hacia el pasado, medido el pasado, a partir de la obtención de la sentencia favorable, y hacia atrás, visto hasta la fecha en la que se promueve la demanda, asumiendo que las empresas decidieron pagar, como veíamos que es la regla general, o los contribuyentes decidieron pagar para evitar ser sancionados y tener que pagar multas y recargos. En ese ínter, pues, todos los pagos que se hicieron, cuando la norma es declarada inconstitucional, son pagos que quedan dentro de la protección constitucional de nuestra sentencia. Decíamos, si fuera contra todo el impuesto, el amparo, pues no habría duda que tengo derecho a que me regresen el 100% de lo que pagué al amparo de la norma declarada inconstitucional. En el caso de las deducciones, como es específicamente la que estamos viendo, queda la interrogante de si tengo derecho o no a la devolución de lo que pagué indebidamente al amparo de la norma que se declaró inconstitucional. La regla general debería ser que sí, ¿no? Sin embargo, esta última distinción que les hacía, que establece el artículo 80 de la Ley de Amparo, de actos de carácter positivo y actos de carácter negativo, es lo que ha generado la discusión en torno a si el poder tomar la deducción me va a implicar que yo tenga derecho a que me devuelvan esas cantidades o no. La Suprema Corte, esta discusión que además llevaba años y que siempre fue respetada por los tribunales en el sentido de decir, pues claro que sí conlleva la devolución de las cantidades pagadas indebidamente. ¿Por qué? Pues porque si yo no hubiera tenido esa disposición que me impedía tomar la deducción, pues hubiera tomado la deducción, hubiera pagado menos impuesto y por tanto le hubiera entregado menos impuesto al fisco. Entonces, de manera lógica, pues si ya tengo este amparo y me tienes que restituir al estado en que se encontraban las cosas antes de la violación, pues lo lógico es que me tienes que permitir la deducción y consecuentemente la devolución de lo que yo pagué indebidamente. Sin embargo, les decía que la Suprema Corte ya hace aproximadamente un año y medio, resolvió algunos asuntos con motivo de la no deducibilidad, del cumplimiento de las sentencias de la no deducibilidad de los pagos que las empresas hacían por concepto